Hola, en esta serie de diapositivas vamos a estar mirando la sección 1.2 del primer capítulo y esta sección nos va a hablar sobre los diferentes elementos de las clases abiertas y es de hecho la sección introductoria a las clases abiertas. Entonces, al opuesto de las clases cerradas, las clases abiertas tienen un peso léxico o semántico además de lo gramatical en la oración. Entonces, si imaginemos una oración como esta, tenemos dos gatitos atigrados descansan en el césped, ¿no? Entonces, aquí en esta oración completa, vamos a tener elementos de clases abiertas y esos elementos nos van a comunicar un significado eh, mucho más, digamos, accesible del mundo real que los elementos de las clases cerradas. Vamos a mirar un poco. Dos gatitos atigrados. Tiene dos gatitos atigrados descansan en el césped. Entonces, la primera parte, aquí, dos gatitos atigrados, tiene una función gramatical porque es el sujeto de la oración. Este SN significa sintagma nominal y lo vamos a ver en un poco más detalle dentro de unos momentos. Entonces, sí es el sujeto de la oración, pero también sabemos entonces que tenemos elementos con mucho más peso léxico o semántico, como gatitos. Es algo que se relaciona o se accede mentalmente mucho más fácil que un artículo definitivo, por ejemplo. Descansan en el césped. También aquí tenemos el predicado de la oración y este predicado tiene diferentes elementos de clases cerradas como en, la preposición, y el artículo definido, pero también tenemos elementos de clases abiertas como el verbo descansan y el sustantivo césped. Entonces, aquí lo que tenemos es no solo una función gramatical como sujeto, verbo, predicado, etcétera, sino también un peso léxico o semántico, o sea, un significado que se accede de una manera más inmediata, más fácil en la mente. Continuando entonces con los diferentes elementos de las clases abiertas, ¿cuáles son? El sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. Estos cuatro elementos forman parte de las clases abiertas. Cada uno es su propia clase. Entonces, las clases abiertas se definen o se caracterizan más bien por tener un número sin fin de elementos. Esto significa que no hay un límite al número de sustantivos que puede existir en una lengua. No hay un límite al número de verbos o adjetivos o adverbios que pueden existir en una lengua. Además de eso, los elementos de las clases abiertas siempre dan la bienvenida, digamos, a nuevos elementos. Es decir, las clases abiertas siempre tienen nuevos ejemplos que se añaden a la clase. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto con el pasar de los capítulos, pero por ejemplo, solo pensar en los nuevos verbos que salen am, cuando tenemos un nuevo elemento o un nuevo sustantivo, como por ejemplo Google. Ahora, Google es de muchos años que existe, pero antes de que la compañía Google fuera inventada, no existía un verbo
to Google, or I'm going to Google it, o aún en español, lo voy a googlear. Esto es un verbo nuevo que se inventó o se creó a partir del sustantivo Google, que es un nombre propio, el nombre de una compañía. Entonces, este tipo de fenómeno de crear nuevos sustantivos o nuevos adjetivos o verbos o adverbios es característico de las clases abiertas y sigue así durante la vida entera de una lengua. Entonces, ahora vamos a mirar cada uno de esos elementos, comenzando con el sustantivo. Todos sabemos que es un sustantivo, a noun. Ok, pues el sustantivo normalmente es una palabra única, como cama o silla o mesa, pero podemos tener también otros elementos que van juntos con el sustantivo. Y cuando tenemos un sustantivo más otros elementos o aún un sustantivo solo, tenemos en la teoría gramatical que vamos a explorar un poco en este libro, muy brevemente, tenemos algo que se llama el sintagma nominal. Entonces, el sintagma nominal, por ejemplo, vamos a ver aquí abajo uno típico, como los 5 gatos inteligentes. Ok, lo que vemos aquí es en rojo que gatos, siendo el sustantivo, forma el núcleo del sintagma nominal. Es el elemento obligatorio. Aquí en rojo, sus significa sustantivo, en paréntesis n por nominal. ¿Ok? Entonces, un sintagma nominal en inglés se llama a noun phrase porque el núcleo y el único elemento obligatorio es el sustantivo. Todos los otros elementos son opcionales. Entonces, el sustantivo, los 5 gatos inteligentes, perdón, el sintagma nominal, los 5 gatos inteligentes, tiene el núcleo, que es el sustantivo, o sea, el elemento obligatorio, y luego tiene otros elementos que son opcionales, tales como el determinante, artículo definido los, el cuantificador 5 y el adjetivo inteligentes, que es parte de un sintagma adjetival. Vamos a ver esto dentro de algunos momentos. Podemos tener, obviamente, un sintagma nominal que tiene solo un sustantivo, como en la oración Pablo va a la iglesia. El sujeto Pablo es un sintagma nominal y se compone solo del sustantivo Pablo y ya está. Entonces, algunas cosas importantes sobre el sintagma nominal, como acabo de decir, el núcleo del sintagma nominal es el sustantivo. Tenemos diferentes tipos de sustantivos que pueden participar en los sintagmas nominales o formar sintagmas nominales. El sustantivo común, como por ejemplo país, hijo, hermano, jardín, lo que sea. Tenemos los sustantivos propios como Pablo, Esteban, México, Europa. ¿Sí? It's proper nouns. Tenemos los sustantivos no contables como agua, arroz, tiempo. Los llamamos no contables porque no decimos, por ejemplo, 4 aguas o 2 arroces o 5 tiempos. Entonces, they're non-count nouns, no se cuentan. Y luego tenemos los sustantivos contables como coche, casa, libro, etcétera, porque esos sí se pueden contar. Entonces, vimos que también uno de los elementos de las clases abiertas, o sea, una clase abierta, es la clase de adjetivos. De la misma manera, un adjetivo va a formar un sintagma adjetival. Y el sintagma adjetival
si vemos aquí abajo como en la frase muy inteligentes, ¿no? Entonces, dos gatitos muy inteligentes. Aquí tenemos un sintagma adjetival. Obviamente, ¿no? El sintagma adjetival tiene como núcleo el adjetivo inteligentes. Este es el elemento obligatorio del sintagma adjetival, pero obvio, porque se define así, ¿no? Como es la definición del sintagma adjetival. Entonces, claro que va a tener el papel importante de ser elemento obligatorio. Importantemente, también tenemos un elemento opcional, un intensificador. Entonces, el intensificador muy o menos o pocos o lo que sea, todos esos intensificadores pueden formar parte del sintagma adjetival porque pueden estar modificando el adjetivo, pero no son elementos obligatorios. Entonces, el aspecto importante de los intensificadores es que son un elemento opcional y pueden aparecer en el sintagma adjetival justo al lado del adjetivo. Entonces, de nuevo aquí, para resumir, el sintagma adjetival tiene como núcleo el adjetivo, cualquier adjetivo, redonda, jóvenes, lo que sea. Y importantemente, el sintagma adjetival va a concordar con el sustantivo que está modificando, porque todos los adjetivos están describiendo o modificando un sustantivo, ¿verdad? Entonces, hay que recordar siempre que en español el sintagma adjetival, o sea, el núcleo, el adjetivo, va a tomar concordancia o mostrar o manifestar más bien concordancia con el sintagma nominal. Entonces, si tenemos los gatos, pues el adjetivo inteligentes muestra la misma morfología de género o o de número. Muy bien. El próximo sintagma que vamos a mirar es el sintagma verbal. Obviamente, esto nos va a dar información importante sobre el verbo, ¿verdad? Ahora, hay que recordar una cosa que vimos en la sección 1.0, las secciones 1.0 y 1.1, pero mayormente 1.1. Vimos que los verbos pueden aparecer en sus formas no personales y en sus formas personales. Entonces, cuando un verbo aparece en una forma personal, es un verbo conjugado y este verbo puede ser un verbo principal o puede ser un verbo auxiliar, ¿verdad? El verbo auxiliar es parte de las clases cerradas. Nos acordamos esto como haber o estar o ser en la voz pasiva. Pues entonces, cuando tenemos un verbo auxiliar de las clases cerradas, obviamente, lo que viene al lado del verbo auxiliar conjugado es una forma de los verbos no personales, como el infinitivo, como el gerundio o como el participio. Estos verbos van a estar formando parte del sintagma verbal. Entonces, aquí vemos abajo, han comido muy rápidamente los tacos más calientes. Uy, una oración un poquito larga, pero importantemente aquí lo que tenemos es un verbo auxiliar. Este verbo es parte de las clases cerradas, ¿verdad? El verbo aquí comido, que funciona como verbo principal en su forma de participio, porque este verbo principal está en la forma del participio. Entonces, estos van a formar parte
esencial del sintagma verbal, porque la forma verbal completa es auxiliar más participio. El resto es todo lo que va debajo del sintagma verbal. Vamos a ver ahora el árbol sintáctico. ¿Ok? Esto es un diagrama, como hemos estado viendo hasta ahora, que representa esta oración. Vamos a mirar pedacito por pedacito, ¿no? Tenemos el sintagma verbal. Todo esto es un sintagma verbal. Todo, 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 todo. Porque lo que tenemos en una oración es el sujeto y el predicado, como vimos en la primera diapositiva, ¿no? Dos gatitos atigrados descansan en el césped. El sujeto era dos gatitos atigrados, el predicado era descansan en el césped. Todo lo que está en el verbo y después del verbo es parte del predicado y es parte del sintagma verbal. Entonces, tendríamos aquí, si la oración fuera dibujada completamente, no un sintagma nominal aquí al lado con un pronombre como ellos. Ok. Pero solo el sintagma verbal vamos a tener el núcleo del sintagma, que es el verbo principal aquí, comido, ¿ok? En su forma de participio. Este es el elemento de la clase abierta. Han es un verbo auxiliar. Entonces, no es parte de las clases abiertas. Siendo verbo auxiliar, es parte de las clases cerradas. ¿Por qué? Vamos a mirar el contenido que contribuyen estos dos. Nosotros dijimos en la sección 1.0 que los verbos auxiliares forman parte de las clases cerradas porque la información que contribuyen es mayormente gramatical. Y acabamos de decir a principio de esta presentación de diapositivas que las clases abiertas son clases abiertas precisamente porque tienen también un peso léxico y un peso semántico muchísimo más amplio, aparte de una función gramatical. Entonces, si miramos han comido aquí, lo que han nos dice es que el sujeto es tercera persona, plural. Esto es lo que nos dice. Tells us that there's a they. ¿Ok? Y además nos dicen que esta acción está completada en el pasado, entonces fue completada en el pasado y está terminada. Pero, ¿dónde sabemos qué es exactamente el significado más accesible o concreto de la acción? Pues es comido. Esto nos dice todo sobre to eat food, right? Entonces, comido es parte de las clases abiertas porque muestra también este peso semántico que no tiene el an. El an auxiliar aquí nos está dando únicamente información gramatical. Está conjugado en tercera persona plural del presente, pero junto con comido nos dice que esta acción se completó en un pasado. Luego, el resto de estos sintagmas funciona como modificación de algo. Entonces, rápidamente es el núcleo del sintagma adverbial, ¿ok? Y sabemos que es un adverbio primero por la forma que tiene, pero además porque está modificando o describiendo cómo han comido, ¿ok? Entonces, aquí está el sintagma adverbial que vamos a ver dentro de un poco. Y este sintagma adverbial, este adverbio rápidamente está modificado por un intensificador muy, ¿ok? Y vemos aquí que todo este sintagma adverbial está debajo del sintagma verbal porque está modificando el verbo.
También el auxiliar está de alguna manera modificando este verbo principal de comido. Ok. Luego también tenemos en esta parte un sintagma nominal. El sintagma nominal aquí funciona como el objeto directo. ¿Han comido qué? Los tacos, right? Entonces, aquí tenemos un sintagma nominal cuyo núcleo es el sustantivo tacos y que también tiene un determinante los, ¿ok? Pero también tacos aquí, este sintagma nominal, está modificado, ¿no? Y está modificado por un adjetivo, porque los adjetivos describen o modifican a los sustantivos. Entonces, lo que tenemos es el sintagma verbal principal con el verbo núcleo, un sintagma adverbial que está modificando el verbo muy rápidamente, un sintagma nominal que también está de alguna manera modificando el verbo, ¿no? Nos está diciendo, hey, yo soy objeto directo de este verbo, right? Y luego tenemos aquí un sintagma adjetival más calientes que está describiendo o modificando el objeto directo tacos. Entonces es muy importante notar que este sintagma adjetival está debajo del sintagma nominal con núcleo tacos porque está modificando tacos. Más calientes no está modificando comido, no está modificando rápidamente, está modificando o describiendo tacos. Entonces sabemos que calientes es un adjetivo y va a ser el núcleo del sintagma adjetival más calientes. Y sabemos también que más es un intensificador que está de alguna manera modificando calientes, está aumentando la intensidad de calientes. Muy importantemente aquí, todo lo que está en paréntesis son elementos no obligatorios. El único elemento obligatorio de un sintagma verbal es el verbo. Entonces yo puedo decir algo como Pablo cantó. Pablo es el sintagma nominal, cantó es el sintagma verbal y el único elemento obligatorio es el verbo cantó. Ya está. El resto es extra. Entonces aquí suena un poco raro porque uno no puede decir comido muy rápidamente. You can't say that. Of course not, right? Just because of the way what you're trying to communicate, se necesita un verbo auxiliar con el participio comido, sí, pero en general, un sintagma verbal en general no necesita un verbo auxiliar. Solo cuando tienes un verbo principal que es un participio o un gerundio o un infinitivo, entonces vas a tener otra forma verbal que va juntos, la forma personal. Entonces, recapitulando, el núcleo del sintagma verbal es el verbo, cualquier verbo, entiendo, cantarán, etcétera, etcétera. Este verbo va a concordar con el sujeto. Entonces, el sintagma verbal tiene que concordar con el sujeto. Cuando tenemos un caso de una forma verbal compuesta, a compound verb form, entonces no va a ser el participio o el infinitivo o el gerundio que van a concordar con el sujeto, va a ser el verbo auxiliar que concuerda con el sujeto. And that makes sense. We just said el verbo auxiliar tiene una función gramatical. So of course that's the verb that's going to be doing all the conjugated agreements. Importantemente, el verbo y el sintagma verbal es el núcleo de la oración y como acabo de decir, es el único elemento esencial o obligatorio. Y la estructura de un sintagma verbal puede ser grande, como vemos aquí abajo, o aún más grande, pero puede ser también muy pequeña.
dependiendo de los elementos de la oración. Entonces, si una oración es Pablo comió, pues obviamente la estructura del sintagma verbal comió es muy pequeña. Pero si digo, Pablo comió ayer en la tarde 2 tacos que le había hecho su madre en la casa de la antigua abuela en la provincia de Jalisco, en México. Todo eso, después de Pablo, todo el resto es un sintagma verbal y su estructura va a ser muy grande o muy elaborada. Muy bien. Por fin vamos a ver, y ya vimos en el ejemplo de antes, el sintagma adverbial. Aquí abajo tenemos una frase adverbial muy diplomáticamente, como, oh, Pablo habla muy diplomáticamente. Ok, pues obviamente sabemos ahora, por todo lo que hemos visto, que el elemento esencial y obligatorio en el sintagma adverbial es el adverbio, porque el adverbio es el elemento que está formando o causando la existencia de un sintagma adverbial. Pero el sintagma adverbial también puede tomar un intensificador, el intensificador entre paréntesis aquí para mostrar que no es un elemento obligatorio, pero sí es opcional. Entonces, el núcleo del sintagma adverbial es el adverbio. El adverbio puede ser simple o sea una sola palabra, como allí, bien, mal, hoy, mañana, ¿sí? Pero también podemos tener un sintagma adverbial formado de un adverbio derivado. Todos los adverbios que terminan en mente son adverbios derivados. Y también tenemos adverbios compuestos o derivados que se forman por una preposición más otro elemento, como sustantivo, adverbio o adjetivo. Entonces, acabamos esta serie de diapositivas. Si hay algunas preguntas o algunos problemas, los vamos a discutir durante las horas de clase, las sesiones de discusión. Y para tener un poquito de práctica, tenemos 2 diferentes actividades. La primera actividad aquí dice, identifiquen todas las palabras como palabras de clases cerradas o clases abiertas. Esto significa en todo este, bueno, no es un párrafo, es una oración. En esta oración entera, cada palabra tiene que estar identificada como una palabra de clases cerradas o una palabra de clases abiertas y luego identificar cuál clase. Entonces, los es una palabra de clases cerradas y es la clase de los determinantes, más específicamente artículos definidos, pero importantemente determinantes. ¿Ok? Próxima actividad es practicar un poco los diagramas sintagmales. Entonces, aquí tenemos una lista de 5 diferentes diagramas sintagmales que ustedes pueden practicar a dibujar. Muchas gracias.